Hoy justamente estuvimos viendo parte de las locales. Yo lo traía como un comentario porque, señores, resulta un poquito alarmante y preocupante, sobre todo en este tiempo en el que, en el caso muy personal, hemos dicho y hemos ratificado y hemos, junto con los amigos, de ver el asunto del baje de la guardia epidemiológica en los países, y que en el caso muy especial de Estados Unidos, muy particularmente en Nueva York, se haya presentado una enfermedad altamente contagiosa, de fácil proliferación, pero sobre todo que se suponía estaba erradicada a través de las jornadas de vacunación que han venido desarrollando los pueblos, justamente por la problemática, las secuelas que tiene esta infección, que es lo que llamamos, es la polio, pero que conocemos más bien como la poliomielitis, que es ya cuando la enfermedad ya ha impactado en una forma negativa. La gente muere, pero sobre todo las secuelas que luego tienen las personas que sobreviven a esta infección definitivamente. El último caso que se presentó aquí en Estados Unidos fue en el año 2013. Pero sobre todo hay que reconocer que la poliomielitis es una enfermedad altamente infecciosa y que se contrae de persona a persona. Y también la contraemos en el manejo de la disposición de las heces fecales, y cuando alguna persona tiene algún contacto con este tipo, lamentablemente, de desechos humanos y que están contaminados. Entonces, de verdad me llama mucho y me lacera mucho, porque en esta sociedad avanzada, en esta sociedad desarrollada, que a estas alturas, en el pleno siglo XXI, se presente un caso de polio, definitivamente debe llamar mucho a reflexión, sobre todo en circunstancias en las que estamos. Salimos de una pandemia de 2 años, entonces hemos bajado la guardia en todos los cuadros epidemiológicos, y esto es lo que pasa cuando esto pasa. No solamente esta enfermedad, hay otras tantas que hemos ido dejando de prestarle atención, como es el caso, por ejemplo, también de la tuberculosis, que los indicadores dicen que también es una enfermedad que estaba controlada, pero por descuido de las autoridades sanitarias hemos tenido vueltas de este tipo de enfermedades. Entonces yo pienso que la sociedad neoyorquina debe, y sobre todo esto también combinado con una enfermedad que, si bien es cierto, tiene un segmento vulnerable, que son en el caso de los homosexuales o las relaciones de un mismo sexo, que es la viruela del mono, todo este cuadro de salud viene a añadirse a esta situación especial. Esta situación, yo entiendo que es un estado de emergencia prácticamente, que debe hacer una alerta el Departamento de Salud Pública de Nueva York, porque definitivamente no podemos permitir que esto se nos escape de las manos. Es una enfermedad que es altamente, sobre todo, contagiosa, y las secuelas, la gente muere de esta enfermedad, pero el que sobrevive a ella es como si hubiera muerto. No es que, y sabemos que aquí en Estados Unidos hay asuntos de programas de personas discapacitadas, pero ese no es el hecho. El hecho es, y sobre todo el segmento poblacional que afecta, son los menores de niños de 0 hasta 5 años. Es decir, es una situación muy especial que yo pienso que las autoridades de la salud pública deben prestarle mucha atención, y sobre todo los estadounidenses, los neoyorquinos, que fue donde se presentó este caso en Rockland, debemos tener ojo avisor en este sentido, porque no podemos bajar la guardia, no podemos descuidarnos en este sentido. No, mira, precisamente mi comentario venía en relación a eso, a la proliferación de la viruela del mono, y como dice la Organización Mundial de la Salud, su comité de emergencia estuvo reunido ayer para ver si ciertamente podían emitir una alerta de emergencia internacional por la proliferación de la viruela del mono. Dice, ya son 14,000 los casos que se han visto en todo el mundo, y en 71 países, 71 estados, en 6 regiones, según dice la Organización Mundial de la Salud. O sea que ellos están reunidos, los expertos, a ver si ciertamente la proliferación de esta enfermedad, que como los expertos dicen, aparentemente afecta
en su mayoría los niveles de contagio son con hombres que conviven sexualmente con otro hombre. Ese es lo que dicen los expertos hasta el momento, pero yo digo que la sociedad completa no debe descuidarse, porque cuando inició, a principios que inició el COVID-19, los expertos decían que solo era una enfermedad que atacaba a las personas mayores de edad, a los envejecientes, pero después vimos, como estuvimos hablando ayer, que comenzó a afectar a todo el mundo, incluso a niños. O sea que no podemos descuidarnos porque se haga esa aseveración de que solamente afecta a ese tipo de personas. Y en cuanto a eso de las otras enfermedades como el polio, que se conoce un caso aquí en Nueva York, pero también la malaria en las Américas es un caso que está proliferando, está aumentando, amén de que como se están administrando las vacunas, que se suponía que eran enfermedades que estaban controladas en el mundo, en Estados Unidos y en algunos países de América. O sea, lo dijimos aquí en varias ocasiones en cuanto al COVID, que ahora vemos que el presidente de Estados Unidos está contagiado con el COVID y tiene 4 vacunas. Y aquí lo habíamos dicho, señores, no podemos bajar la guardia, el COVID no se ha ido, pero la gente se relajó, se quitó la mascarilla, se olvidó de todos los procedimientos que había que tomar para evitar contagiarse, y ahora vemos cómo existe una nueva ola con una nueva variante de Omicron, que son 2, 3 variantes que están ahora proliferando y que se dice que son mucho más contagiosas que las anteriores. O sea que no debemos bajar la guardia, tenemos que mantener la guardia encima para evitar que podamos volver de nuevo a estar encerrados como permanecimos hace 2 años encerrados en nuestras casas, y cómo cambió la vida de toda la gente en el mundo. Así es. Oscar. Yo quisiera recalcar una problemática que está sobre el tapete, y es la transformación de la crisis económica que sufre Europa como consecuencia de las sanciones impuestas tras la invasión de Rusia a Ucrania, a través de la dimisión de diferentes primeros ministros, el de Estonia, como sabemos el de Inglaterra, el de Bulgaria y ahora últimamente el de Italia, que aparentemente, a pesar de que el presidente de Italia se niega a aceptar la renuncia del primer ministro, este ya la ha puesto 2 veces y aparentemente Italia se dirige a elecciones congresionales en octubre. Si a eso le sumamos el hecho de que comienzan a haber cierto tipo de acuerdos a espalda entre Ucrania y Rusia, especialmente sobre el aparente acuerdo que se ha llegado para la exportación de fertilizantes y trigo y alimentos, y el hecho de que los Estados Unidos no le va a dar a Ucrania los 100 baterías de proyectiles reactivos, nada más le dio 4 de los 100 que pidió cosas, y el hecho de que hay unas críticas enormes a través de toda Europa de que dónde están terminando todo el armamento, lo cual se reflejó en el hecho de que Zelensky tuvo que votar casi toda la capa superior de sus dirigentes. Está una prueba de que estamos llegando a un punto de inflexión, donde las cosas aparentemente van a cambiar. Y si eso le sumamos el discurso antes de ayer de Putin, donde él estableció ya llegó un nuevo orden internacional, la pregunta es la siguiente: ok, ¿y hacia dónde vamos ahora? ¿Qué significa ese nuevo orden internacional? ¿Con qué se va a comer? ¿Con salchichón o con yuca? Entonces, la realidad es que sería conveniente si nosotros nos conlleváramos o nos reuniéramos a nivel de las Naciones Unidas y tratemos de decir en qué va a consistir este nuevo orden internacional. Porque nosotros no podemos siempre y llanamente, ok, perdemos aquí, pero de nuevo la próxima crisis también la vamos a resolver en forma militar.
tenemos que llegar a un acuerdo internacional sobre lo que significa el nuevo orden internacional. Y países como el nuestro tienen que comenzar a adaptarse al hecho de que hay un nuevo orden internacional y que ese nuevo orden internacional requiere medidas diferentes y formas de actuar diferentes. Ok, gracias. Miren, señores, 3 temas me han impactado y han impactado, supongo yo, a la comunidad dominicana, tanto aquí en los Estados Unidos como en mi país, República Dominicana. El tema haitiano. Ayer decía que esa posición que enarbolaron los congresistas norteamericanos que fueron allá al Congreso y creyeron que estaban en el patio trasero de ellos, como se ha dicho históricamente, y siguieron y dijeron que se está maltratando a los haitianos, que hay trata de personas, que los batalles están, es una desigualdad incontrolable y que se maltrata todavía en este siglo a los haitianos. Esa fue la posición, parte de las posiciones que asumieron los congresistas norteamericanos y exigiéndole más aún a los dominicanos que se aboquen a cambiar ese estilo, esa forma de maltrato en contra de nuestros vecinos haitianos, por ese lado. Por el otro lado, me impactó bastante el tema, la anunciada, el decreto de Luis Abinader en el sentido de prohibir nuevos nombramientos y reajuste y aumento de salario, de sueldo a los empleados públicos. Lo que indica que ciertamente es un reconocimiento indirecto a la crisis que revive República Dominicana, quizás como consecuencia del entorno internacional, la guerra de Rusia, como hemos dicho siempre con Ucrania, y el aumento de los commodities internacionales que recibimos nosotros los dominicanos. Además de eso, el mal manejo, desde luego, de la crisis y sobre todo el problema de la pandemia por ese lado. Entonces, el otro tema que me ha impactado finalmente es el hecho de que Leonel Fernández desde España conmina al gobierno de Luis Abinader y dice que ha habido un mal manejo de esta crisis que ciertamente cometen errores cuando afirma el gobierno que creció en el 2021 un 47%, ¿no? Cuando todos los países, 32 países, por encima de 32 países de América Latina, cuando el mundo está viviendo una crisis generalizada. Y habíamos crecido menos 29 en el 2020. Lógicamente, un crecimiento como el que sostiene el gobierno de menos 29 a 47 es insólito en medio de una crisis económica. Sí, pero ¿alguien en esa misma tesitura o en la tesitura de Oscar? De Oscar. ¿O la de Francis? No, estamos viendo otras cosas sobre la... Ya, bueno, en el caso, por ejemplo, muy especial de la República Dominicana, muchas cosas porque ambos temas son importantes. Y es que creo que el presidente Luis Abinader está tratando un poquito de ajustar y de ganar tiempo rumbo al 24, ¿tú entiendes? Con el asunto, porque el asunto es que se han puesto a alguien diferente, porque la gente que está en el tren gubernamental es la gente que estaba, y su círculo ahora, que ahí no hay problema, porque no se han nombrado mucha gente. Yo creo que esa es la problemática que tiene Luis Abinader rumbo al 24 en este momento. Se reciclan las mismas personas, mueve. No, porque el entorno sí lo cambió, su entorno muy cercano, pero los otros, muchos son los que están ahí. Yo estuve siguiendo, a mí el cuestión de figuras no me llama la atención. Yo quiero saber cuáles son los actos correspondientes. Luis Abinader llega en el 2020 al poder bajo una crisis, como tú bien mencionaste, había tenido decrecimiento económico en la República Dominicana de menos 29. Es un decrecimiento brutal. Se cierra la economía. ¿Qué tú haces? O sea, lo que tú tienes que preguntarte es ¿qué han hecho aquellos que manejaron mejor la crisis como que nosotros, por ejemplo, como el caso de Bolivia? Lo primero que tú entras es en una cuestión de emergencia. Pero nosotros, en vez de nosotros meternos y apretarnos los cinturones y comenzar a decir yo voy a cobrar un peso,
se congelan los sueldos, nosotros nos lanzamos a una vorágine de préstamos que hemos llevado la deuda externa de la República Dominicana de alrededor del 50% de su Producto Interno Bruto, que era en el 2019, a un 62% que es hoy. O sea, la deuda, entonces la estamos cogiendo en los peores momentos. ¿Por qué? Porque la crisis iba a obligar, todos los analistas sabían que esta crisis iba a obligar a que iba a haber una reducción del consumo. Y este proceso inflacionario que tenemos ahora solamente se combate en una sola forma, incrementando los impuestos, incrementando los intereses, a que se hacen los préstamos. Entonces, no solamente hemos cogido préstamos, más préstamos, sino que le hemos cogido a intereses mucho más altos. Porque lo que hemos y que no se ha explicado para qué han más de hecho esos 18 mil préstamos. millones. más de 18 mil millones, estamos hablando en menos de 2 años. Entonces usted pregunta y ahora se quieren prestar más. Entonces tú te preguntas, un momento, pero República Dominicana fue uno de aquellos pocos países cuya economía recibió miles y miles de dólares cuando estaba cerrada. Sí. O sea, porque los dominicanos mandaron más de 10 mil millones de dólares en el 20 y en el 21. Entonces, ¿qué se ha hecho? ¿Cuáles son? Entonces, comenzaron a abrir la economía en forma desesperada porque había que retornar el turismo. Porque esa fue la única preocupación. Había que retornar el turismo. Y se hizo cosas. Ahora, tú te preguntas por qué el turismo y no otras áreas. Y nadie niega que el turismo es importantísimo en la columna central, pero nosotros lo estamos ahora presentando frente a una problemática de hambruna, donde en República Dominicana no se está haciendo nada. O sea, yo en estos días estuve hablando con una persona y me dice, no, que el gobierno está prestando a 0% de interés. Y la pregunta es, ¿realmente el problema principal de la agricultura en República Dominicana es el financiamiento? La pregunta es, yo te lo cojo a 0%, pues yo tengo que pagarlo. ¿Dónde está el mercado? ¿A quién yo le voy a vender mi producto? ¿Cuáles son las tecnologías? O sea, pero no solamente eso, en un instante en que el costo de los fertilizantes se han incrementado 3 veces, ¿qué se ha hecho para controlar Pero en medio de eso, señores, peor aún, y como usted, en medio de esta crisis tan fuerte, que lo demuestra esta medida ahora mismo, como dice bien Niurka, en la medida casi de austeridad prácticamente, porque cuando tú tomas medidas, ¿verdad? Sí, del gobierno, casi 2 años después. Casi 2 años después. ¿Cómo se explica que usted ahora, entonces, en medio de todo eso, en un momento en que va a entrar la producción arrocera de primavera, entonces comienza a importar arroz para quebrar a los productores nacionales? Eso es ilógico, cuando lo que debería motivar a los generadores de riqueza en República Dominicana, motivarlos para que creen fuentes de empleo a través precisamente de la producción nacional, lo que usted decía, los fertilizantes. Te digo algo, yo pienso que a veces, y uno sabe que el señor presidente es un empresario, lógicamente nació en un medio empresarial en el que su familia no estaba mal, siempre fue empresaria en diferentes rubros del quehacer. Pero tú te preguntas, ¿de quién se está dejando asesorar el presidente de la República? Bueno, Yo me pregunto, ¿será los Vicini? No, la pregunta que yo me hago es porque si es él que toma, economista, lo que te iba a decir, que toma esas decisiones, entonces siento que él toma decisiones muy desacertadas en lo que tiene que ver y se dilata mucho a veces para tomar las decisiones, para reaccionar. Porque el asunto es que como cuando él nació, ya todo en las empresas suyas estaba hecho, lo de él ha sido darle continuidad a lo que estaba hecho. ¿Me doy a entender? Sí, yo me pregunto que eres un economista, como dice Francis, y ha manejado las empresas de su familia. Pero estaban creadas. Ok, pero ¿cómo te funciona a ti en el sector privado, en tu empresa privada, y tú no puedes funcionar en el gobierno, en el Estado? Hay una de las cosas que la gente se confunde. Los empresarios son malos presidentes. Todos. Por 2 problemas básicos. El empresario tiene un horizonte muy corto, que son 3 meses. Si mi empresa no tiene ingresos en 3 meses, yo tengo que cerrarla. Es lo primero. Segundo, las decisiones son verticales. Yo soy el dueño de mi empresa y usted hace lo que yo diga. En el caso particularmente de los presidentes, tú no eres dueño del país. Tú eres administrador de unos recursos. No parece. ¿Sabes? Por eso es que la economía de los países no avanza. Porque ellos vienen con criterios de empresarios privados a trabajar con la cosa pública.
donde hay universidad de opiniones, por ejemplo, vamos a el caso siguiente, ¿cuál es la mejor inversión que hace un pueblo? Educación y salud. En la salud. Educación y salud. Digo, en la gente, en el desarrollo de la gente. Pero eso no tiene un efecto económico que yo me ponga en el bolsillo inmediatamente. No. Entonces, ¿cómo tú mides? A pesar de que nosotros sabemos que los países más desarrollados del mundo son aquellos que tienen alto nivel de crecimiento de capital humano. ¿Cómo tú mides como empresario el hecho de que la gente es más saludable y que la gente vive mejor? Entonces, ¿qué es la misión del Estado? O sea, por eso existen administraciones públicas como una carrera completamente independiente de la administración privada. Ahora, en el caso particularmente de Luis Abinader y el grupo que le rodea, su curso económico, ellos son neoliberales. Sí, sí. Completamente. Y se encuentran en un instante en que la concepción neoliberal no es aplicable, no es aplicable a la situación de la República Dominicana. En América Latina. Sí, en el mundo entero. Lo que yo veo también es que siguen siendo empresarios privados. Yo entiendo que, y yo recuerdo, yo hacía una maestría en Defensa y Seguridad Nacional. Y yo, hablando, ni soñábamos nosotros que iba a surgir como presidente este empresario. Y yo conceptualizaba ilusamente qué podía hacer, porque yo voy a exportar eso que tengo en el sector privado, pero lógicamente hay que tener una conciencia social de eso. Sí. Que es lo que falta en este caso, porque por ejemplo, 1.500 millones que está dando el presidente, si hubiera tenido un concepto de socialización y de desarrollo de la persona, del individuo, en vez de darlo individual, 1.500 pesitos para cada persona, para cada familia, que no va a dar para nada, porque una canasta familiar que oscila entre los 8.000, 13.000 pesos, depende de su estatus. Entonces, realmente 1.500 pesos no es significativo, por más que quieran. Así como dice usted. Entonces, lo hubiera invertido en el desarrollo del capital humano, estos dineros. Como decía Peña Gómez. Que, como tú señalas, es a largo plazo, pero si tengo y sobre todo un hombre, y unos entornos, porque el entorno que rodea, que circunda al presidente, es un entorno próspero. Claro. Es un entorno empresarial que nunca ha pasado hambre, nunca ha pasado trabajo. Pero ¿qué pasa? Siguen quieren seguir teniendo los indios que, ¿me entiendes? Sí, los espejitos aquellos, cuando llegaban los españoles. Lo de los 1.500 pesos tengo que tenerlo en perspectiva. Cuando nosotros tenemos en cuenta que el gobierno de la República Dominicana Central le ofrecen excepciones de impuestos, ofrecen excepciones de impuestos, ofrecen excepciones de impuestos, más de 200.000 millones de pesos todos los años. Recuérdate que los 1.500 al de ese millón de familias una vez. Pero todos los años nosotros damos más de 200.000 millones de pesos en exenciones a los principales empresarios en la República Dominicana. Entonces, a las 10 familias, porque son 10 familias entonces, nada más. A lo que yo me refiero es lo siguiente, que cuando la gente habla de que, el Estado es asistencista, pero al que más asiste el Estado bajo esta concesión no es a los pobres, es al gran empresariado, donde sea bajo el concepto de que hay que crear condiciones para que el sector privado invierta, sea completamente lesionado la concesión de lo cual es el Estado, que es el manejo de la cosa pública. Pero que entonces tampoco, disculpa Francis, entonces tampoco tienen, el Estado no tiene el control de lo que hacen esos empresarios, que ellos le dan un aporte. ¿Por qué? Porque entonces crean empleos como pírricos, casi mala calidad. De muy mala calidad, que pagan muy poco dinero y que a las personas, a los empleados que tienen ahí, lo que hace es que los maltratan, que los tienen ahí casi en calidad de esclavos. De esclavos, con una esclavitud. Yo he visto a gente que para comer son 15 minutos, si te pasa de ahí es un problema, si llegas 5 minutos después, un minuto, o sea, una situación como de esclavitud. Entonces yo he escuchado expertos que dicen que cuando tú aportas a la persona, al ser humano, al empleado, cuando esa persona está bien, está cómodo, se siente bien, tiene todas sus necesidades cubiertas, rinde mucho más en un empleo que una persona que vive en un estado como lo tiene la mayoría de los empresarios. Mira, si yo fuera Luis Abinader, Oscar, ahí es la clave de la diferencia entre la concepción de empresa y la concepción de administración pública. El empresario lo único que le importa es qué tanta plata yo me voy a ganar hoy. Pero más
Sí, si se trata del empresario dominicano que no tiene una visión profunda de cuál es su papel, cuál es su rol ante la sociedad. El empresario dominicano siempre son pérdica conquista y hay que forzarlo para que dé conquista. El empresario, por ejemplo, de las sociedades capitalistas desarrolladas, como en el caso de la socialdemocracia, le entrega a sus trabajadores ciertas conquistas. Pero eso fue bajo mucha luz. Sí, pero se le entrega. En cambio, en la República Dominicana, el empresariado dominicano hay que forzarlo y negociar y juntar a hacer diálogos tripartitos y luego que acuerdan ciertas cosas en favor de los trabajadores, echan para atrás porque esa es la realidad. Ahora, lo que yo quiero decir para finalizar mi posición, Niurka, es que si yo fuera Luis Abinader, el presidente, No, si yo entiendo que se si respeta. Francis Pérez fuera el presidente. Si yo fuera el presidente, pues yo lo sacara al gobernador del Banco Central, porque parece que tiene Alzheimer. De verdad te lo digo, el gobernador del Banco Central está mintiéndole a Luis Abinader cuando dice que hemos crecido en medio de la pandemia, en medio del entorno internacional de guerra, 12,3%. Y ahora Luis Abinader, sabiamente digo yo, pues prácticamente crea la austeridad cuando dice nada de aumento salarial, nada de nombramiento, nada de reajuste salarial, y toma medidas o quiere tomar medidas de carácter social como la que ayer vimos aquí en el Consulado General de la República Dominicana en términos de lo que es la salud, la entrega de tarjeta, de una especie de tarjeta del plan social para dominicanos que están asentados aquí en República Dominicana, que en realidad otro error que no hoy debieron hacerlo, porque el dominicano que está sentado aquí, señores, necesita eso. Esa es la pregunta. Yo pienso que deben quedarse, yo creo que era usted que decía el otro día, allá en República Dominicana, alimentar más eso, entregar más dinero y entonces darle esa tarjeta. De la actividad de ayer. Sí, ahí está. Darle esa tarjeta a los pobres de República Dominicana, que esa pobreza extrema todavía pulula, se observa por nuestros barrios. Entonces andamos mal y ahora me vienen a traer una tarjeta aquí que en realidad cuando tú le preguntas al mismo que la trajo ayer, no sabe ni de explicar, entonces tiene que recurrir y decir, no, lo que pasa es que los que residen aquí tienen familiares en República Dominicana, entonces vamos a hacer un trabajo para que luego esos familiares reciban esa tarjeta. Insólito y una manipulación de los... Yo no entiendo esto. Yo pienso... cantidad de votos. Señores, lo hemos dicho más de una ocasión. El asunto es que no debe ser una política de dádiva. Debe ser una política de crecimiento, de desarrollo humano, de desarrollo de las personas en nuestra República Dominicana. De hecho, ustedes lo reconocen y lo reconoce el propio Banco Central. En los últimos meses y de hecho, durante la pandemia, los dominicanos en el extranjero, incluyendo, señores, esos que viven en Haití, que se supone que en medio de la crisis que tiene Haití no deben aportar a la economía de la República Dominicana y así lo hacen. Entonces, el asunto es el desarrollo del capital humano. Esas dádivas, esa cultura de la dádiva, yo pensaba de verdad que iba a haber un cambio sustancioso con esta escogencia del presidente Luis Abinader. Me duele mucho porque uno, y sobre todo nosotros que hemos siempre dicho, hoy, pero se supone que en este momento no debería estar sacando la cabeza el Partido de Liberación Dominicana y lo está haciendo. ¿Pero por qué? Porque el propio partido, las acciones que hace, lo que hace, que un día dice una cosa y al día siguiente desdice lo que dijo, y las acciones que continuamente va realizando no son significativas porque sigue siendo la misma cultura de la dádiva, pero en menor grado, porque el asunto es $1.500, $1.500, señores, no resuelve realmente la situación de nuestras familias, las familias que dejamos allá. Entonces, eso hay que cambiarlo. Y nuestros muchachos, señores, solamente hay que ver los índices de violencia que tenemos y de criminalidad, en la que lamentablemente, los que están involucrados son siempre muchachos, 15, 16, 17, 18, 19, 20 años. ¿Pero por qué? Porque no tienen nada que hacer. Ya dejaron la escuela, porque el asunto es que termino el bachillerato y no tengo una opción para hacer nada, porque ni siquiera tengo una escuela de arte y oficio, una sola en la República Dominicana, que es la que me permite ser diferente si no quiero ir o no puedo ir
a la universidad, ingresar a una escuela vocacional, pero no hay en la República Dominicana. Entonces, cuando terminan el bachillerato, ¿dónde van? A las calles delinquir. A la delincuencia. Porque tampoco hay ofertas de trabajo. Entonces, son una serie de cosas que de verdad uno se siente triste en este pleno siglo XXI y a 2 años de gestión. Porque no me vengan a decir ya que el asunto es la pandemia, que el asunto es el medio de la fricción de Ucrania. No, no es eso. El asunto es que solamente, igual que todos, hemos trabajado y seguiremos trabajando para un grupito, el entorno del anillo, porque ya pasó de ser anillo, sino del guillo. Es la misma cosa. Hay casos de corrupción y desde que llegaron cometiendo actos delictivos y de corrupción y que tampoco tenemos respuesta. Es decir, cuando tú te das cuenta y tú dices, oye, pero ¿para qué lo hacemos? ¿Para qué el cambio? Si al final las gentes siguen siendo los mismos. Entonces, de verdad, eso a mí lo que hace que me indigna. Y sobre todo, a mí me da mucha pena que utilicemos el espacio de Levántate New York para decir una, otra y otra vez siempre los mismos temas. Pero lamentablemente esto es parte de la dinámica y es parte de lo que queremos. Pero tienes que hablar de eso, porque Claro mira lo sí. que está pasando con la electricidad. Mira lo que está pasando con la electricidad por gusto de eso mismo. Yo creo- Mira, perdón, Oscar, la leche, señores. ¿Usted cree que un país que es productor de leche, señores, que hay una ganadería increciendo, se ve la necesidad de tener que importar leche y así mismo arroz, que hay una producción nacional generalizada? Hasta plátano. Entonces estamos diciendo que plátano plátano, que estamos somos exportando, plátano estamos power. importando. No, ¿Dónde No, están los hombre, plátanos? vamos a respetarnos. Por favor. Bueno, La señor. tecnificación de la producción es lo que tienen que poner ojo. Y como tú dices, al capital humano. Pero si no se tecnifica, señores, la producción de República Dominicana, estamos perdidos. Oye, uno de los grandes problemas que tiene la República Dominicana, que es lo que yo quiero apreciar, primero es la soberbia de su clase dirigente y al mismo tiempo su idiotez. Tú te preguntas, si yo tomo una medida con respecto a un grupo, ¿qué es lo primero que tú haces? Estudiar ese grupo. Estudiar. Y preguntarle a ese grupo. Sencillamente. Entonces, este señor se sacan no sé, del sombrero como los magos, entregar una tarjeta de servicio social a nosotros. Eso es para que en el 24 venga a decir, nosotros hicimos esto por ustedes. Eso nada tiene que ver, ni siquiera con beneficiar a los grupos. Señores, si tú te enfermo y tú vives en los Estados Unidos, ¿tú vas a coger para República Dominicana? Jamás. Entonces es una idiotez. Primero, sí, porque es un gesto político. No tiene costo real, porque nadie lo va a usar. Y tercero, yo lo puedo utilizar como un arma política. Eso es lo único que están pensando. Y las élites vienen de allá acá a pero no buscar solamente, salud. entonces exacto, las élites vienen de allá para acá a buscar salud. Pero entonces nosotros que estamos aquí, nos dicen que nosotros vamos a salir de aquí para allá a buscar salud. Un momento, o sea, te das cuenta, o sea, es que tú te preguntas, ¿cómo es posible que existan personas que dirijan un país con tan poca visión? Pero lo que ellos no están viendo es otro problema siguiente. Es el hecho de que esa comunidad a la que tú vienes aquí a traerle de que está cambiando. Esta comunidad ya no es mayoritariamente gente que nació en la República Dominicana. Hay que hacer aclarando, Oscar, en medio de esta rueda de prensa que se realizó en el día de ayer en el Consulado General de la República Dominicana, el representante del Plan Social en modo alguno habló de qué es lo que se va a hacer, de cuáles son las acciones para esta comunidad, para los dominicanos en el exterior. Solamente resumió lo que fue parte de su gestión en este tiempo en el que ha hecho. Pero tú dices, ¿para qué? Bueno, yo sí lo entiendo. Lo que pasa es que él no viene solo. Él viene con una comitiva. Y esa comitiva tiene gastos de representación, hay que pagarle esos vuelos, sabrá Dios en qué clase, yo no sé, a lo mejor clase económica no es. Lo más seguro es que sea, en lo que van delante, sean primera clase. Es decir, no vienen solo, entonces eso es parte de la dinámica. El asunto es gastar, porque incluso ese señor tiene yo le llamo una deuda, porque para mí sigue siendo una deuda. Es decir, no ha explicado bien, y también el presidente nunca explicó, tampoco la sociedad dominicana demandó la respuesta de cuando ese señor sacó 100 mil millones de pesos para dárselo a un grupo. A un grupo. Discriminando en una forma irregular a quién le iba a asignar esos dineros. Es decir, entonces, ¿a quién le creo? Porque desde las propias altas instancias no se demanda la transparencia.
Y hay muchos casos que están ahí y que todavía la sociedad dominicana, pero que también uno no puede solamente culpar a los gobernantes, también la sociedad dominicana tiene que hacerse respetuosa y demandar que se esclarezcan estos casos. Ese señor vino como quien dice a nada, porque realmente No, un plan social ahí recordó él que es positivo, ¿no? Porque todo lo que se haga para beneficiar a los dominicanos donde quiera que estén es positivo. Él recordó que cuando él era cónsul aquí, hizo algunas contribuciones, como fue una de ellas la creación de la oficina jurídica para asistir a los dominicanos que tengan problemas. Eso es positivo, pero parece ser que la oficina esta no está haciendo en esta coyuntura su papel, porque vimos el caso de este dominicano que prácticamente fue agredido por un afroamericano en su negocio, y no vimos asistir, no vimos a esa oficina hablar sobre este asunto y ponerse a las órdenes, como tampoco. Eso a nivel en el consulado, perdón que te interrumpa. ¿Cómo tú vas a ver un porque esa consulado? oficina no tiene que hacer aquí en Nueva York, no tiene sentido. No tiene nada que hacer. Eso es interno. Pero solamente. él decía que era para todos los dominicanos asentados aquí para tratar de asistirlo en relación a los problemas que pudieran presentarse a los dominicanos. Sin embargo, ese fue un problema, el caso de José Alba. O sea, el problema es ese, que gracias a Dios, que ni Adriano Espaillat, ni otros funcionarios dominicanos que son elegidos aquí como concejales, lo vimos ni siquiera apoyando a ese señor y poniéndose a las órdenes, porque parece que tenían, en términos de voto, que pudiera costarle mucho cuando lleguen las elecciones aquí con estos afroamericanos. En un proceso de crisis y entonces del partido. se abstuvieron, y luego cuando la fiscalía echa para atrás esto y le da el voto de confianza a ese dominicano, le da los derechos, le otorga derechos reales, entonces Adriano emite una declaración óyeme, criticando esa situación, la situación esta de lo que le hicieron a él. Yo no entiendo. Entonces yo creo que andamos mal, ni el cónsul, ni Adriano, ni algunos concejales estuvieron en esa actividad que se hizo aquí. Debieron estar todos, como decía el amigo aquí ayer, Osoria, los comunitarios. Lamentablemente yo creo que los funcionarios dominicanos aquí andamos como el cangrejo, definitivamente. También, señora, la ley de extinción de dominio en República Dominicana tiene como 5 años en el bate, como decimos nosotros. Después que duró 1 año y medio en una comisión bicameral, ayer se dieron cuenta los diputados de que había que hacerle algunas modificaciones, y todos a unanimidad aprobaron que sí, que hay una serie de modificaciones, 37, 40 modificaciones. Entonces, con esas modificaciones vuelve de nuevo. Hoy se supone que van a estudiar uno de esas modificaciones se basa en la irretroactividad de las leyes, y eso lo hemos dicho aquí. Señores, las leyes no son retroactivas. Las leyes no son retroactivas. La tesis doctoral de Minerva Mirabal precisamente giró en torno a ese tema de la irretroactividad de las leyes. Entonces, como si 1 año y medio, casi 2 años, estudiando por una comisión bicameral, ellos no se habían dado cuenta que las leyes no deben ser retroactivas. Pero o sea, ¿quiénes son no ellos? son retroactivas. ¿Quiénes son ellos? La comisión bicameral que estudió esa ley de extinción de dominio. Para mí que es yo entiendo que es algo que ellos están utilizando para olvidarse de ello, y cuando es necesario olvidarse de otro tema que está, como el caso Medusa, por ejemplo, vamos a olvidar un poquito el caso Medusa, vamos a traer extinción de dominio, lo desempolvamos, lo traemos a la mesa, lo estudiamos, volvemos, decimos, no, pero espérate, hay que hacer esta modificación, lo llevamos para atrás. Cuando surge otro tema que queremos olvidar, que la gente se olvide de ese tema, volvemos y lo traemos. Porque es un tema que exacerba y tiene muchos intereses envueltos. Hay muchos intereses envueltos con eso de la ley de extinción de dominio. Como por ejemplo hay algo que ellos ahí vieron, que la gente puede denunciarlo, ¿verdad? Pero yo tengo que tener pruebas para yo denunciarlo. Porque si yo te pago por tu denuncia, entonces
cualquiera dice, no, déjame conseguirme unos cuartos con Oscar, déjame denunciar que él tiene, ha obtenido bienes de manera ilícita, entonces yo cobro. Entonces, ahí espérate. ¿En qué se va a convertir esa norma, esa ley? Entonces, son 37 puntos que ellos no habían visto, ahora fue que lo vieron ayer. Hoy vamos a ver qué va a pasar cuando se conozca nuevamente, si se van a poner de acuerdo en esos puntos, en esas modificaciones que se le hizo ayer a la famosa ley de extinción de dominio en la República Dominicana. Así es, señores, vamos a la pausa, inmediatamente retornamos con todo lo que resta del espacio Levántate New York. Ya volvemos. Saludos, soy Henry Montero y soy psicólogo de su comunidad. Tengo más de 15 años de experiencia y me he dado cuenta de todas las necesidades que tenemos. Existen depresión, ansiedad, pero con esto en mente y con ustedes en mente, hemos desarrollado una compañía para crear suplementos naturales pensando en usted. Estos suplementos lo van a ayudar a ustedes a sentirse mucho mejor y en felicidad